viene vamos a trabajar el tema 1.5, que es teorema sobre triángulos isósceles y equiláteros. Y nos pide que demostremos que si la medida de dos ángulos de un triángulo es igual, entonces la longitud de los lados opuestos a estos ángulos también va a ser igual. Para este caso nos dice que el ángulo B es igual al ángulo C, entonces tenemos que demostrar que el lado opuesto al ángulo C, que sería AB, es igual al lado opuesto del ángulo B, que sería AC. Vale. Vamos a trazar el segmento. En este caso va a ser la bisectriz en la arista A, y la bisectriz llega hasta el punto D, de tal manera que el ángulo DBA, como yo sé que DBA es igual a DCA, son iguales por hipótesis, por la construcción de la bisectriz, también el ángulo DAB, es decir, este ángulo de acá va a ser igual a este otro de acá, por construcción de la bisectriz, porque la bisectriz divide el triángulo en dos partes iguales, el ángulo en dos partes iguales. Ahora bien, de esto yo sé que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados, por lo tanto, miren, el ángulo de BDA, que sería este de acá, resultaría de a 180 grados restarle el ángulo DBA, que es este, más el ángulo DAB, que sería este de acá. Es decir, a 180 grados yo le voy a restar la suma de estos dos ángulos. ¿Estamos? Ahora bien, por lo tanto, pero como yo sé que el ángulo DBA es igual al ángulo DCA, que es este de acá, ¿verdad? Sustituyo. Y yo sé también que el ángulo DAB es igual al ángulo DAC, es decir, que este ángulo es igual a este. Entonces hago la sustitución. En lugar del ángulo DBA, que es este, coloco este. Y en lugar del ángulo DAB, que es este de acá, coloco el DAC, que es este, porque son iguales. Por lo tanto, me va a quedar que 180 grados menos el ángulo DCA más el ángulo DAC me va a dar como resultado el ángulo CDA, es decir, este de acá, que es el del otro lado. Es decir, que el ángulo de BDA es igual al ángulo CDA. Por lo tanto, como son iguales, ya puedo aplicar el criterio de congruencia de triángulos. Y el criterio sería ángulo, lado, ángulo, porque ya demostré que tienen dos ángulos que son iguales, y además el lado que está entre ellos también es igual, ya que AD funciona tanto para este triángulo como para este otro. Por lo tanto, por congruencia de triángulos, aplicando el criterio ángulo, lado, ángulo, si dos triángulos son congruentes, entonces sus lados y ángulos son congruentes. Por lo tanto, AB sería igual a AC. Y ahí quedaría demostrado esto, ¿verdad? Dice que en un triángulo, si dos ángulos tienen igual medida, entonces los lados opuestos tienen igual longitud. Eso es lo que tenemos que comprender y aplicar para las demostraciones que posteriormente podemos hacer. Por ejemplo, acá nos pide que demostremos que si todos los ángulos de un triángulo son iguales, entonces es un triángulo equilátero. Simplemente yo sé que AB, que sería este, es igual a AC, que sería este, ya que el ángulo BCA, que es este, es igual a ABC. Por el teorema que acabamos de demostrar, si los ángulos son iguales, los lados opuestos también van a ser iguales. También CA, que sería este segmento de acá, es igual a ABC, ya que el ángulo ABC, que sería este de acá, es igual al ángulo CAB, que sería este de acá, también por el teorema que ya se demostró anteriormente. Entonces, al final se concluye que los tres lados son iguales. En el que ustedes van a hacer, utilizando los datos de la siguiente figura, van a demostrar que el triángulo FA, el FBC, el FCD y el FDE son equiláteros, únicamente utilizando los datos que nos dan, y
demostrando, ¿verdad? Y sacando conclusión. Los lados que tienen una rayita entonces son iguales, los que tienen dos rayitas son iguales entre ellos, y los que tienen tres rayitas son iguales entre ellos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que aplicar, de los elementos que podemos aplicar para demostrar que esos cuatro triángulos son equiláteros.